En este video vamos a ver el teorema de Brooks. Tiene una prueba larga, pero cada caso particular es sencillo. Es muy importante tener presente las hipótesis de cada caso, así como las hipótesis acumuladas de los casos anteriores. El teorema de Brooks dice que si G es un grafo conexo, no completo y no cíclico impar, entonces chi de G es menor o igual a delta. Esto quiere decir que no necesito más de delta grande colores para colorear a G. La primera división de casos es respecto a la regularidad de G. Si G no es regular, vamos a colorearlo con a lo sumo delta grande colores. Para ello vamos a usar greedy, y para poder hacer esto necesitamos un orden que nos asegure que no vamos a usar más de delta grande colores. Repasemos BFS. BFS, al procesar un vértice, coloca en la lista o árbol generador todos sus vecinos que no se hayan procesado aún. Es decir, que si BFS coloca los vértices de G en el orden x1, x2 hasta xn, siendo x1 la raíz, vale que para todo vértice que no sea el primero, es decir, la raíz, existe un vecino más atrás en el orden que fue quien lo incluyó a la lista o al árbol. El orden que utilizaremos no es este. Vamos a elegir como raíz un vértice x tal que su grado sea delta chiquito, que, recordemos, es distinto a delta grande. Y el orden que usaremos será el inverso a BFS. Es decir, que vamos a utilizar un orden x1, x2 hasta xn, con xn la raíz, y nuestra observación se invierte. Todo vértice que no sea el último, es decir, la raíz, va a tener un vecino más adelante. Entonces, sean los vértices de G, x1, x2 hasta xn, tales que BFS los coloca en el árbol generador en el orden inverso, con la raíz, un vértice x, tal que su grado es delta chiquito. Si corremos greedy con este orden, vamos a ver que gracias a nuestra observación, sabemos que para todo vértice que no sea el último, va a haber un vecino más adelante, es decir, un vecino que aún no se ha coloreado. Si greedy está procesando el vértice x sub i, que no es el último, vamos a ver que la cantidad de vecinos de x sub i es menor o igual a delta grande. Pero como yo sé que tengo un vecino más adelante, el número de colores que mis vecinos me están bloqueando es a lo sumo delta menos 1. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero colorear ahí con colores entre 1 y delta, voy a poder, porque hay delta menos 1 colores que están bloqueados, pero hay uno disponible, siempre, para todos estos vértices. Para el caso en el que la observación no vale, para el último vértice, nos remitimos a nuestra elección de x. Como el grado de x es delta chiquito, va a haber delta chiquitos colores bloqueados, pero yo tengo que elegir de entre un conjunto de delta grande colores. Y como delta chiquito es menor estricto a delta grande, voy a tener al menos uno disponible para colorear el último vértice. Esto quiere decir que si G no es regular, no voy a necesitar más de delta grande colores para colorearlo. En el caso en el que G sea regular, es decir que delta chiquito sea delta grande, vamos a dividir en subcasos, si delta es menor o igual a 2 o mayor o igual a 3. Si delta es menor o igual a 2, puede ser que sea 0, 1 o 2. Si es 0, como G es conexo, tiene que ser K1, y esto no vale por hipótesis, no puede ser completo. Si delta es 1, tiene que ser K2, y esto tampoco vale por hipótesis. Si delta es 2, quiere decir que G es cíclico. Si es par, vimos en clase que se puede colorear con dos colores, y que chi es 2, y por lo tanto el teorema vale, porque delta es 2 y chi es 2. Si n es impar, no vale por hipótesis, porque G no puede ser un grafo cíclico impar. En el caso en el que delta sea mayor o igual a 3, vamos a elegir un vértice cualquiera, x, que tiene grado delta, pues es regular, y vamos a correr BFS, invertir el orden y correr greedy, exactamente como con el caso A.
Todavía vale la observación que decía que para los vértices en el orden inverso a BFS, los primeros n-1 tienen un vecino más adelante y por lo tanto se colorean con, a lo sumo, delta colores. Pero nuestro análisis del último vértice ya no vale, puesto que xn tiene delta vecinos y podrían ocuparle todos los colores. Si xn tiene dos vecinos que usan el mismo color, quiere decir que, como hay delta colores en total, xn tiene exactamente delta vecinos, hay un color disponible, ya que hay dos vecinos que repiten color. Si este es el caso, se puede colorear xn con ese color disponible y coloreamos a g con delta colores. El caso más interesante es aquel en el que cada vecino de xn tiene un color y es el único con ese color. Por esto, vamos a olvidarnos del orden x1, x2, xn y vamos a llamar xy al vecino de x que tiene color y. Es decir, que los vecinos de xn van a ser los xy con y entre 1 y delta. Ahora vamos a definir el subgrafo h y j como el subgrafo de G de los vértices con color I o color J. Es decir, que para todo vértice en H y J, el color de ese vértice es I o es J. Luego vamos a definir la cadena de Kempe IJ como la componente conexa de IJ que tiene al vértice XY. Es decir, que si yo tengo a G un grafo, me quedo solamente con los vértices de color IJ y los lados que los unen, el grafo resultante no necesariamente es conexo. CC-IJ es aquella componente conexa de H y J que tenga a XY. Es importante notar también que CC-IJ no necesariamente es igual a CC-JI, ya que XY puede estar en una componente conexa de H y J y XJ puede estar en otra, ambos siendo vecinos de XN. Esto da lugar al primer caso que vamos a ver dentro de este caso. Es el caso en el que existan I y J, tales que sus cadenas de Kempe sean distintas. Es decir, este caso. En el caso en que la cadena de Kempe IJ sea distinta a la cadena de Kempe JI, yo puedo intercambiar los colores I y J en la cadena de Kempe IJ. Esto no va a hacer que el coloreo deje de ser propio, obviamente. Pero lo que sí va a hacer es que ahora XN tiene dos vecinos color J. O en otras palabras, no tiene ningún vecino color I. Yo puedo entonces colorear a XN con el color I y he coloreado a todo G con delta colores. En el caso en el que para todo IJ entre 1 y delta la cadena de Kempe IJ sea la cadena de Kempe JI, vamos a considerar el subcaso en el que XY o XJ tengan más de un vecino en la cadena de Kempe IJ. Supongamos que XY tiene D vecinos y D es mayor o igual a 12. Los vecinos de Y son D con color J. Estos son los vecinos en la cadena de Kempe. 1, que no tiene color. Este es XN. Y el resto, que son delta menos D menos 1, con color, que no va a ser ni I ni J.
Entonces, ¿cuántos colores ocupan los vecinos de x, y? Ocupan delta menos d menos 1 colores, que no sean ni j. También ocupan el color j. El color y no lo ocupan porque x, y tiene color y. Y xn no ocupa ningún color. Ocupan delta menos d colores. Ahora, como d es mayor o igual a 2, esto significa que hay ocupados delta menos 2 colores a lo sumo. Esto significa que los colores libres son al menos 2. Hay 2 colores que los vecinos de x, y no usan. Y es uno de ellos. Ningún vecino de x, y tiene color y. Pero hay otro. Si nosotros coloreamos a x, y con ese otro color, entonces xn deja de tener vecinos color y, porque x, y era el único vecino de xn que tenía color y. Así podemos colorear xn con color y coloreamos a todo g con delta colores. Si el vértice con más de un vecino es xj, se procede de igual manera. Para el caso en el que para todo ij entre 1 y delta, tanto xy como xj tengan exactamente un vecino en la cadena de Kempe y j, vamos a considerar subcasos. En el primero, vamos a considerar el caso en el que para todo ij entre 1 y delta, la cadena de Kempe y j es exactamente xy, xj, y son sus únicos vecinos. Este caso es imposible. Veamos por qué. Esto vale para todo ij entre 1 y delta. Es decir, que para todo ij entre 1 y delta, xy es vecino de xj. Más aún, consideremos los vecinos de x1. xn es vecino de x1. x2 también, porque si yo elijo y1 y j2, esto me tiene que dar la cadena de Kempe 1, x1, x2. x3 también, y así hasta x delta. Aquí hay delta vértices, es decir, que estos son los únicos vecinos de x1. Lo mismo pasa con x2, con x3 y así, para cada uno de estos vértices. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo para todo ij entre 1 y delta, x y xj son vecinos, sino que son sus únicos vecinos. Esto significa que el subgrafo de G, que resulta de quedarme solamente con xn, x1 hasta x delta, es una componente conexa, porque estos vértices no tienen más vecinos. Como G es conexo, y esto es una componente conexa de G, esto es G. Pero ahora, G tiene vértices, y estos vértices son todos vecinos con todos. Esto significa que G es un grafo completo, y esto es imposible por hipótesis. Ahora debemos considerar el caso en el que existan ij entre 1 y delta, tales que la cadena de Kempe y j no sea exactamente xy, xj. Esto quiere decir que la cadena de Kempe tiene esta forma: xy, que tiene exactamente un vecino, como vimos en el caso ii, xj, que tiene exactamente un vecino, como vimos en el caso ii, y al medio puede pasar cualquier cosa. Fijemos estos i y j y consideramos el caso en el que existe un vértice, aquí adentro, que tiene grado mayor o igual a 3, considerando solamente los vértices de la cadena de Kempe y j. Es decir, tiene 3 vecinos o más en la cadena de Kempe y j. Esto significa que la cadena de Kempe tiene algunas de estas dos formas. Es xy, que tiene exactamente un vecino, que tiene 2 o más vecinos aparte de xy, por eso su grado es mayor o igual a 3, y xj tiene exactamente un vecino como vimos antes. O xy tiene exactamente un vecino
Luego hay una cadena de vértices que tienen grado 2 y por último un vértice que tiene grado 3 o más. Para resolver este caso, tomaremos el primer W partiendo desde XY que cumple esto, es decir, el vértice que cumpla esto que esté más cerca de XY. W se dice un vértice de corte. Esto significa que si yo lo remuevo del grafo que estoy considerando, la cadena de Kempe y J, este deja de ser conexo. Resultan dos subgrafos, este y este. Este pasaría a ser la cadena de Kempe y J, puesto que tiene XY, y este pasaría a ser la cadena de Kempe JY, puesto que tiene AXJ. Como estas no están conectadas, estamos en el caso 2A, que ya sabemos resolver. Veamos ahora cómo remover a W de la cadena de Kempe. Si cambiamos el color de este vértice a uno que no sea ni Y ni J, dejaría de estar en la cadena de Kempe. Esto no es trivial, porque sus vecinos podrían ocuparle todos los otros colores, pero no es el caso. Supongamos que el color de W es Y. Si el color fuese J, funcionaría un razonamiento análogo. Los vecinos de W van a ser D con color J, que son aquellos que están en la cadena de Kempe. Y el resto, que van a ser delta menos D, con colores que no van a ser ni I ni J. Es decir, que van a estar en este conjunto. Esto significa que los colores bloqueados por los vecinos de W son delta menos D más 1. Como D es mayor o igual a 3, esto significa que la cantidad de colores ocupados es a lo sumo delta menos 3 más 1, es decir, delta menos 2. Y que la cantidad de colores libres es al menos 2, siendo I uno de ellos. Pero hay otro. Si le asignamos este otro color a W, entonces deja de estar en la cadena de Kempe y J, y logramos lo que buscábamos. Nos falta considerar el caso en el que todo vértice de la cadena de Kempe y J tiene grado menor o igual a 2, considerando solamente los vértices de la cadena de Kempe y J. Esto quiere decir que la cadena de Kempe y J es un caminito de XY a XJ. Al fin, tenemos la última división de casos. Primero consideramos cuando existe un K entre 1 y delta, tal que la intersección de las cadenas de Kempe y J e IK no sean solamente XY. Esto quiere decir, intuitivamente, que las cadenas de Kempe se cruzan en algún otro vértice. Cuando consideramos las cadenas de Kempe y J e IK, vamos a tener la cadena de Kempe y J, que es un caminito de XY a XJ, y la cadena de Kempe y K, que no necesariamente es un caminito, pero comparte un vértice con la cadena de Kempe y J. Es claro que en la cadena de Kempe y J, W es un vértice de corte. Si yo lo remuevo, me van a resultar dos subgrafos. Este, que va a ser CCIJ, y este, que va a ser CCJI. Como estas cadenas no están conectadas, estamos en el caso 2A, que ya sabemos resolver. Entonces, debemos proceder a cambiarle el color a W para removerlo de la cadena de Kempe y J. Consideremos ahora los vecinos de W. Primero, notemos que el color de W debe ser I, ya que está en la cadena de Kempe y J y en la IK. Así, como CC y J es un caminito, W debe tener dos vecinos de color J en esta cadena, va a tener algún número de vecinos de color K en CC y K, y el resto de sus vecinos van a tener otro color. Para saber cuántos vecinos tiene W en la cadena de Kempe y K, notemos que esta cadena de Kempe no puede ser exactamente XY, XK,
ya que hay un tercer vértice, W. Además, podemos asumir que todo vértice en la cadena de Kempe y K tiene grado menor o igual a 2, ya que si no, estaríamos en el caso anterior que ya sabemos resolver. Como entonces S y K también es un caminito, y XY y XK son sus extremos, la cantidad de vecinos de W debe ser exactamente 2 en la cadena de Kempe y K. Esto se traduce en que W tiene 2 vecinos de color J, 2 vecinos de color K y el resto con otros colores. Es decir, que la cantidad de colores ocupados por los vecinos de W es delta menos 4 más 2. Delta menos 2. Esto significa que la cantidad de colores libres para W es 2. Y es uno de ellos, pero hay otro. Si coloreamos a W con este otro color, CC y J deja de ser conexo y estamos en el caso 2A, que ya sabemos resolver. Al fin, vamos a considerar el último caso. El caso en el que para todo K entre 1 y delta, la intersección de la cadena de Kempe y J con la cadena de Kempe y K es XY. Esto quiere decir que el camino de color IJ entre XY y XJ se cruza con la cadena de Kempe y K solamente en el vértice XY. En este caso, vamos a intercambiar los colores de la cadena de Kempe y K. Es decir, que ahora XY va a tener color K, XK va a tener color Y, y todos los vértices de aquí adentro van a intercambiar su color. Esto obviamente no hace que el coloreo deje de ser propio, pero nos determina nuevas cadenas de Kempe, a las cuales vamos a llamar cadenas de Kempe estrella. Estas son las cadenas de Kempe luego del cambio. Por ejemplo, la cadena de Kempe IJ va a ser la cadena de Kempe de vértices de color IJ luego del cambio que tenga a XK, porque XK ahora tiene color Y. Vamos a suponer que la cadena de Kempe IJ luego del cambio es igual a la cadena de Kempe JI luego del cambio. Esto es porque si no, estamos en el caso 2A, que ya sabemos responder. Más aún, vamos a suponer que no estamos en ninguno de los casos anteriores al 2B y INU, el que vimos recién, ya que todos los anteriores sabemos resolverlos. Consideremos ahora el vecino de X y Y en la cadena de Kempe y J antes del cambio. Es claro que el color de este vértice es J. Ahora, W pertenece a la cadena de Kempe luego del cambio KJ, ya que tiene color J y es vecino de XY que está en la cadena de Kempe KJ luego del cambio, ya que cambió su color a K. Por otro lado, los colores de la cadena de Kempe y J antes del cambio no cambiaron, excepto el de XY, que cambió acá. Esto sigue siendo un camino de color IJ, es decir, existe un camino de color IJ entre W y XJ luego del cambio. La cadena de Kempe de color IJ luego del cambio tiene a XK, que ahora tiene color Y, y a XJ. Es decir, que existe un camino de color IJ entre XK y XJ. Como también lo existe entre XJ y W, W pertenece a la cadena de Kempe y J luego del cambio. Esto significa que estamos en el caso anterior. De esta manera, concluimos el último caso de la prueba.